Muy buenos días. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes. Hábitat para la Humanidad Internacional, junto a nuestras organizaciones nacionales, Guatemala, El Salvador y Honduras, realizamos un estudio para entender mejor la problemática que viven las familias de bajos ingresos en el corredor seco centroamericano. También estaremos en proceso de terminar un estudio del corredor seco en Nicaragua, el cual compartiremos posteriormente. Hoy voy a presentarles los principales hallazgos de este estudio. Empecemos por hacer un mapeo de este territorio. El corredor seco centroamericano se extiende desde el sur de Chiapas, México, hasta Guanacaste, Costa Rica, principalmente sobre la costa pacífica. El 80% de su territorio se ubica en los países del Triángulo del Norte, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador. Por esta razón, nuestro estudio se concentró en analizar la realidad de la población del Triángulo del Norte, en donde viven 22.5 millones de personas. Pero para profundizar en los principales hallazgos de nuestro estudio, quisiera invitarles a imaginar conmigo a Flor y Juan, un matrimonio ficticio que vive con sus 6 hijos en el Triángulo del Norte. Esta zona donde vive Flor y Juan se caracteriza por tener temperaturas superiores a 27 grados centígrados y con temporadas de sequía y precipitación excesiva. ¿Qué significa esto para estas familias? Bueno, que más de 1 millón de familias como Flor y Juan, que se dedican a la agricultura de subsistencia, especialmente granos básicos, viven cada año un periodo de intensa sequía que afecta significativamente sus cultivos. Y posteriormente, cuando creen que la situación está muchísimo mejor porque vienen lluvias torrenciales que se traducen en inundaciones, que nuevamente afecta a sus cosechas. En una encuesta del Consorcio de Organizaciones Humanitarias realizada en el 2020, revela que el corredor seco de Guatemala y Honduras, casi una quinta parte de los hogares sufre inseguridad alimentaria. La familia de Flor y Juan es parte del 80% de familias productoras de granos básicos que viven en condiciones de pobreza en el corredor seco. Además, hay un 30% de familias que viven en condiciones de extrema pobreza. Flor y Juan, al igual que el resto de los hogares pobres, recurren a estrategias de emergencia ante esta situación. Entre las principales estrategias están endeudarse a costos muy altos y a condiciones de pago muy complicadas. En algunos casos recurren a vender submaquinarias y animales, afectando sus medios de vida. Y la tercera, que es la más triste, disminuyen la porción y la frecuencia de alimento durante el día. Esto afecta principalmente a mujeres y niñas, que son las últimas que se sientan a comer. Por otro lado, hay evidencia de que en Latinoamérica los países y las regiones más pobres tienen mayor exposición a choques climáticos asociados con altas temperaturas. Tal es el caso de los países del Triángulo del Norte. Si esta tendencia continúa, se estima un incremento catastrófico de 6 a 7 grados centígrados para finales de siglo. Pero esto no termina aquí. Tal y como lo mencioné, el otro efecto del cambio climático en esta zona es el incremento en la incidencia de tormentas e inundaciones. El 82% de todos los eventos climáticos en Centroamérica son de esta naturaleza. Un ejemplo clarísimo, y estoy segura que todos ustedes se acuerdan, fue en el 2020, cuando las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal y los huracanes Eta y Iota afectaron a más de 6.5 millones de personas en los países del Triángulo del Norte. Y hoy, en el 2022, todavía estas familias no se han recuperado. Según el Índice de Riesgo Climático Global, el corredor seco centroamericano es una de las pocas regiones en el mundo y la única en América continental que muestra los mayores niveles de riesgo climático. Honduras es el segundo país en el mundo con mayores impactos climáticos y de acuerdo a este índice lo siguen Guatemala en el puesto 14 y El Salvador en el puesto 16. Ahora bien, ¿cómo afecta esta crisis climática a la precariedad socioeconómica de las familias? Las dinámicas económicas en los países del Triángulo del Norte evidencian debilidades estructurales que acentúan la pobreza, vulnerabilidad y migraciones intensivas. Existe un alto déficit ocupacional que convierte a estos 3 países en expulsores de la fuerza laboral. Incluso quienes cuentan con trabajo lo hacen mayoritariamente de carácter informal, lo que representa el 80% en Honduras y Guatemala y casi un 67% en El Salvador. Estos índices críticos se asocian al elevado número de hogares que practican la agricultura de subsistencia, cuyas características productivas y socioeconómicas los colocan en condición de vulnerabilidad. Volviendo al ejemplo de la familia de Flor y Juan, podríamos decir que ellos, al igual que la mayoría de las familias en este territorio,
Tienen una parcela de tamaño pequeño, probablemente no cuentan con su título de propiedad o derecho posesorio, utilizan prácticas tradicionales poco productivas y cuentan con un limitado acceso a crédito, asistencia técnica e insumos agrícolas de calidad. Por esta razón, Juan y sus hijos se ven en la necesidad de complementar sus ingresos trabajando estacionalmente como peones de grandes plantaciones, sobre todo de café y caña de azúcar. Pero aún así, los ingresos del hogar de Flor y Juan alcanzan solo para cubrir menos del 50% de sus gastos. Y si más de un 50% de los gastos de esta familia es alimentación, esta familia ni siquiera cumple la alimentación básica. Y si a todo esto le sumamos la pandemia, el escenario es menos alentador. Las vulnerabilidades de esta región aumentaron con la llegada del COVID. La inseguridad alimentaria severa aumentó en 12% y los ingresos de los hogares se contrajeron en 20%. Esto lo hemos vivido todos en carne propia y lo vemos constantemente en nuestras comunidades. En cuanto a las desigualdades en las relaciones de género, esta se agudiza, afectando más a las mujeres, ya que la pandemia incrementa las labores de cuidado que realizan en los hogares. 7 de cada 10 hogares que padecen inseguridad alimentaria son monoparentales, mayoritariamente encabezados por mujeres. Pero ¿cómo impacta esto al fenómeno de inmigración? Volvamos de nuevo a Flor y Juan. Ellos, al ver la crisis económica, la falta de empleo, las malas condiciones laborales y que sus ingresos ni siquiera cubren sus gastos básicos de alimentación, Juan decide tomar la decisión y riesgo de emigrar hacia los Estados Unidos o a una ciudad cercana. Su decisión es una de los miles de personas del Triángulo Norte que deciden emigrar. Desde el 2007, la inmigración a los Estados Unidos procedente de esta zona se ha incrementado en más de un 25%. La incidencia de la sequía, así como las tormentas en los países del Triángulo del Norte, se correlaciona directamente con el aumento de los flujos migratorios, incluyendo una mayor afluencia de menores de edad. La condición migratoria irregular de la población del Triángulo del Norte se caracteriza porque exceden el 50% de los quienes han arribado a territorio estadounidense. Menos del 25% de estos migrantes logra asentarse en los Estados Unidos y se estima que más de 200,000 personas son retornadas cada año. Un ejemplo es el 2019, donde casi 193,000 personas fueron retornadas por las autoridades migratorias. ¿Qué pasa cuando después de la dolorosa travesía deben de regresar a los países? Bueno, se agrava la condición socioeconómica que originó la partida, ya que muchos tienen que asumir una deuda con altas tasas de interés. Cuando la emigración fue motivada por violencia, el retorno supone una situación de alto riesgo personal y esto induce a una relocalización. El esfuerzo nacional de reinsertar a los retornados puede requerir más de un 1% del crecimiento adicional del Producto Interno Bruto. Es por eso que se dice que invertir para que estas personas puedan vivir dignamente y generar arraigo en estas comunidades podría evitar o disminuir los índices de inmigración e inclusive disminuir los gastos que se incurren cuando estas personas retornan a sus países. Ahora vayamos a la casa de Flor y Juan. Revisemos cómo es la situación de vivienda y qué tanto acceso tienen a servicios básicos. Los países del Triángulo del Norte muestran niveles especialmente altos de déficit cualitativo. En total, hay 3.9 millones de viviendas con déficit cualitativo. ¿Pero qué significa el déficit cualitativo? Bueno, estas viviendas generalmente son construidas con materiales de mala calidad, no tienen asesoría técnica y probablemente su mano de obra no es calificada. Generalmente no están sobre un terreno del cual la familia es dueña, o sea, no cuentan con su título de propiedad, y no cuentan con acceso a agua potable ni sistema de saneamiento. Estos déficits suelen estar asociados a los bajos ingresos, a factores como la incidencia en desastres, el limitado acceso a crédito y los efectos negativos de la inmigración. En cuanto al agua, los países del Triángulo del Norte tienen la menor disponibilidad per cápita de recursos hídricos anuales de Centroamérica. Las sequías en el corredor seco han provocado que disminuya el abastecimiento y aumenten los costos. El 70% de los cuerpos de agua dulce disponibles para consumo humano se concentran en la zona atlántica, mientras la mayor densidad de la población se ubica en la zona pacífica.
Existen avances en la accesibilidad del agua dentro de la vivienda, aunque se cuenta con rezagos significativos en el sector rural. Prueba de ello es que el 20% de esta población no cuenta con un servicio dentro de su vivienda. Y solo entre un 25% de estas familias del Triángulo del Norte tienen disponibilidad de agua siempre que se necesite. En cuanto a saneamiento, la defecación al aire libre sigue siendo un problema, principalmente en la zona rural. Los índices van desde el 5 al 13%, siendo Honduras el país más alto. Las organizaciones comunitarias autogestionarias realizan la importante labor de atender a más de 14 millones de personas en los 3 países. Pero el 80% de estas organizaciones en América Latina tienen importantes debilidades organizacionales, logísticas, técnicas y financieras, lo cual nos abre una oportunidad para poder trabajar con ellas. Ahora revisemos la tenencia segura. Existe desigualdad en el uso habitacional y productivo. Esto afecta principalmente a las mujeres. Cuando a las mujeres se les otorga un terreno, generalmente estos suelen ser de baja calidad y su potestad de decisión es muy poca debido a su estructura familiar patriarcal. Volvemos aquí a que las mujeres son las que más sufren de esta realidad. Por último, pero no lo menos importante, es en cuanto a las comunidades indígenas. En el corredor seco habitan aproximadamente 3.5 millones de indígenas y existe una falta de reconocimiento jurídico y de tutela efectiva del derecho a la propiedad colectiva que ancestralmente han practicado. Estas comunidades generalmente se invisibilizan de las políticas en la mayoría de los países. Esperamos que este estudio facilite la sensibilización y comprensión sobre la interrelación entre las distintas problemáticas que viven más de 22 millones de centroamericanos en el corredor seco. Esperamos que este diálogo abierto que vamos a tener hoy logremos identificar acciones y posibles alianzas que nos permitan diseñar intervenciones integrales que disminuyan la pobreza multidimensional y contribuyan a fomentar un mayor arraigo de estas familias en el territorio. Estos datos que les compartí hoy forman parte del estudio sobre la caracterización del corredor seco del Triángulo del Norte en Centroamérica, el cual será distribuido después de la mesa redonda. Muchas gracias.